Le damos la bienvenida a el primer programa de Perspectivas del año 2024, nuestra compañera Gabriela Peroso. Gaby, buenos días, feliz año, bienvenida. Y bueno, estamos de vuelta en el programa luego de ese viaje tan espectacular que tuviste. Hola Marjorie, qué placer estar de nuevo aquí, arrancando con mucha fuerza este 2024. Fue un viaje espectacular, reconectándome y adicionalmente, bueno, conectando con mi nueva familia, así que ha sido maravilloso. Y gracias como siempre por tenerme en tu show. No, gracias a ti por estar con nosotros. Qué interesante poder hacer un balance de lo que ha sido el año 2023, sobre todo esas noticias impactantes desde el punto de vista de política y económica y cómo esto ha repercutido en nuestros países y en el caso de Venezuela. Quisiera que nos comentaras un poco esas noticias que tú consideras que fueron impactantes en el año 2023. Sí, el año 2023 fue un año que podríamos decir que fue de cambios, pero que sigue marcando una incertidumbre que no para en Venezuela y también en Estados Unidos. Si quieres, vamos a hacer ese análisis 2023-2024 de Venezuela y luego hacemos lo mismo con Estados Unidos, porque definitivamente el 2024 va a traer cambios en el liderazgo. Incluso se habla que entre 2.000 millones y 4.000 millones de personas van a votar en el mundo. Se habla de más de 70 elecciones a nivel mundial y en países complicados como Estados Unidos, como Venezuela, pero también como Rusia, como Ucrania, como la India, como Taiwán. Así que en definitiva va a ser un año de grandes cambios. En 2023 vimos lo que sucedió con esa mesa de negociación y acuerdo y todavía no logramos entender qué dio el país que quiere democracia a cambio de esos grandes logros que alcanzó Nicolás Maduro. Arrancamos el 2024, Marjorie, con una balanza que sigue del lado del chavismo, de Nicolás Maduro, porque en sus manos justamente está lo que podría venir. Veíamos en ese 2023 la liberación de Alex Saab, cómo poco a poco fueron ganando espacio, cómo lograron que se emitiera una licencia general para explotar, para exportar, para comercializar el petróleo, el gas y el oro venezolano. Eso ocurrió en 2023, así como esa liberación. Pero ahora nosotros ni siquiera tenemos un cronograma serio de elecciones. El registro electoral no se ha abierto. No hay todavía la inscripción de todos esos venezolanos que se encuentran en el extranjero que quieren ejercer su derecho al voto. Arrancamos el 2024 con dos asambleas nacionales, con dos congresos para los que nos escuchan de otra nación, que prácticamente cada uno está desligado y no sabes cuál es el real. Veíamos esa Asamblea Nacional de 2015, que son las autoridades que realmente reconoce Estados Unidos y el mundo entero, completamente disminuidas, porque ya esa fortaleza que tenía el gobierno interino ante esas naciones se desdibujó. Veíamos cómo se hacía la juramentación de ambas asambleas y no sabemos entonces qué va a suceder para esas elecciones presidenciales. No hay elecciones en el Congreso, pero esas elecciones ya se celebraron y prácticamente también fueron robadas por Nicolás Maduro. Entonces ese 2023, por ejemplo, cierra y me da mucha risa cómo estamos celebrando la maravillosa cifra de inflación que dieron a conocer del Observatorio de Finanzas venezolano, de 193%, Marjorie. Lo estamos celebrando, ¿por qué? Porque en 2022 cerró en 305% la inflación. Y para ponerlo en perspectiva, el año aquí en Estados Unidos ha sido súper complicado en materia de inflación porque lo recibieron el 2023 con prácticamente 9% de inflación, estaba en 6 y pico cuando empezó el año y subieron las tasas de interés, se paralizó gran parte de la economía estadounidense para llevarla de 6 y pico a 3 y pico y nosotros la tenemos en 193% esa inflación, es decir, no sé, un número 21 veces mayor.
y veíamos, como decía Nicolás Maduro, que la lucha de la inflación estaba maravillosa. Realmente esto obedece más a un tema de dolarización, que cada vez el bolívar se utiliza menos y sin embargo sigue siendo la inflación más alta del mundo. Entonces, esas malas noticias de 2023 las arrastramos al 2024 y mi preocupación fundamental es que sigan habiendo avances en esa mesa de negociación y acuerdo a favor de un solo lado. ¿Y por qué lo digo? Nicolás Maduro sigue pidiendo que se destranque, se le descongelen todos los fondos que pertenecen a los venezolanos, pero que él quiere echar mano para utilizarlo en las elecciones y eso es muy probable que ocurra. Hay quienes siguen presionando diciendo cómo es posible que el gobierno de Estados Unidos siga negociando directamente con Nicolás Maduro cuando existe un precio, una recompensa por parte de la justicia internacional por él. Es decir, esa recompensa de 15 millones de dólares que pesa sobre Nicolás Maduro y otras de 10 millones u otros montos sobre sus colaboradores más cercanos también podría quitarse. Se podrían seguir dando más facilidades a Nicolás Maduro y no entiendo bien entonces cuál es el otro lado. Veíamos a María Corina Machado decir que ella estaba y que formaba parte de ese proceso de negociación, luego la desmentían, que si Jorge Rodríguez nunca la ha visto en persona, Diosdado Cabello burlándose. Realmente no sabemos quién se reúne con quién y qué se está haciendo. Yo creo que una de las fallas fundamentales es que incluso la oposición venezolana no ha sabido pedir bien las cosas. Nicolás Maduro ha tenido la lista de deseos muy clara desde el principio, desde hace más de 3 años, cuando empezó todo este nuevo proceso de diálogo. Y la oposición a veces pide una cosa, vuelve a otra, retrocede, avanza. Ojalá que haya una estrategia de fondo para que esas elecciones libres y justas se puedan realizar este año en Venezuela. Gaby, se ha manejado dentro de la opinión pública venezolana que tras la liberación de Alex Saab se iba a permitir la habilitación de María Corina Machado como candidata presidencial de la oposición. Sin embargo, vemos estos anuncios que dice Maduro exige a Estados Unidos que levante completamente las sanciones sin ningún tipo de condiciones. Dice, ni hoy ni nunca hemos aceptado ni aceptaremos amenazas. ¿Qué significa esto dentro del marco de los acuerdos de Barbados? Es que ese es el tema, son como dos cerebros que están completamente disociados, en donde uno alcanza grandes objetivos, que es el lado de Nicolás Maduro, y el otro no sabe qué pedir, avanza y retrocede. Yo creo que para Nicolás Maduro está muy claro que él ya pagó con la liberación de los presos norteamericanos y algunos venezolanos, la salida de Alex Saab. Por tanto, para él no le debe nada a la mesa de negociación y por tanto él no necesita quitarle la inhabilitación a María Corina Machado. Hay quienes dicen, ese peso tan grande que representaba Alex Saab tenía que ser compensado con quitarle esa inhabilitación política a María Corina Machado. Yo no creo que una cosa ya tenga que ver con la otra, ya Nicolás Maduro lo recibió y eso ya para él es otra página para seguir presionando y alcanzando lo que él desea, que es la congelación de cuentas. Él sigue exigiendo a Estados Unidos ya una liberación completa de las sanciones, porque recordemos que las sanciones siguen impuestas y solo se otorgan excepciones, licencias de operatividad temporal que tienen que ser utilizadas por un periodo de tiempo. Ese tiempo se va a vencer en abril. Nos imaginamos que en marzo o justamente en las primeras 2 semanas de abril, Nicolás Maduro podría dar algo a cambio para que esas licencias ya quizás no sean 6 meses, sino 1 año. Lo que pasa es que también lo que nos dicen los expertos es que es muy poco probable que se retroceda en materia de sanciones. Lo veíamos con el ultimátum que ponía Estados Unidos. Ahora el ultimátum no se trataba de el hecho de quitar las inhabilitaciones políticas a la gente de oposición, sino que hubiese un procedimiento que permitiera que eso ocurriera. Entonces el procedimiento se creó ante el Tribunal Supremo de Justicia y allí está. ¿Habrá otro ultimátum en el mes de abril o se van a revertir las sanciones? Lo que nos dicen los expertos es que es muy poco probable y por eso todas las cartas están del lado de Nicolás Maduro y esa es la preocupación fundamental, que él siga obteniendo beneficios y que esas elecciones lo legitimen
completamente. Y hay que también entender, y veía la entrevista que él daba a Ramonetti, no me acuerdo el apellido, el nombre del periodista este, que bueno, que fue la persona más complaciente que jamás le refutó ni una de las solas cifras económicas que dio. Él hablaba, y eso sí es un hecho cierto, la fortaleza que tiene Nicolás Maduro con todos los enemigos de Estados Unidos. Hablaba de esas reuniones con China, en donde hablaban de una relación de alto nivel para cualquier circunstancia, a prueba de todo, y eso es una fortaleza que tiene Nicolás Maduro. Tenía fijada una reunión con Vladimir Putin, al final la postergaron, pero eso va a ocurrir tarde o temprano. Veíamos la ayuda que le brinda Irán, que precisamente está con la mano metida y con grupos terroristas en todo lo que es este conflicto en el Medio Oriente. Mientras Nicolás Maduro goce de este tipo de relaciones de alto nivel, es muy poco probable que sea fundamental para él que Estados Unidos le dé una u otra cosa. Ya ellos aprendieron a sortear las sanciones, ya ellos saben cómo manejarse con el agua al cuello. Y por tanto, en este momento donde además tienes a varios países latinoamericanos de tu lado, ¿por qué ceder si no lo hiciste cuando se dio la política de máxima presión? Entonces, es un escenario muy complejo y obviamente también los venezolanos tienen que navegar en él. Esta semana queremos presentar a ustedes un programa de encuestas. Sencillamente nos fuimos a 3 puntos de Venezuela para conocer la opinión de las personas. La mayoría de las personas ha asegurado que, bueno, que estaba bien que hubiese esa política de sanciones, pero que ya que no funcionó, ¿para qué seguirla? Entonces, están de acuerdo que se siga presionando de manera personal a los funcionarios, no de manera económica con el petróleo, que empiecen a llegar ingresos por la parte petrolera, a pesar de que haya esa preocupación de la corrupción, pero sí están de acuerdo a que PDVSA vuelva al concierto internacional en la explotación del petróleo y que haya un cambio de política, que es exactamente lo que está ocurriendo, que ya las sanciones no sean la manera de presionar, sino que se ejecute algún otro tipo de plan. Otro de los temas aquí fundamentales es que el plan de Estados Unidos está dividido. La liberación de Alex Saab, y todas las fuentes lo confirman, se dio por parte de la Casa Blanca, pero ni el Departamento de Justicia ni el Departamento de Estado estaban de acuerdo de que eso ocurriera. Y cuando tú tienes a esas instituciones divididas de una manera tan significativa y no tienes oficinas dedicadas 100% al tema venezolano como ocurría en administraciones anteriores, es muy difícil también tener una política coherente que siga una línea a mediano y a largo plazo. Gaby, la liberación de Alex Saab pudo de alguna manera haber desmoralizado a la oposición en estas relaciones con Estados Unidos, porque analistas señalan que Venezuela es el único país de América Latina que todavía no tiene una fecha exacta para las presidenciales. ¿Qué está haciendo la oposición en este sentido? Bueno, es que eso es justamente lo que te comentaba, Marjorie. No sé si están exigiendo y qué están exigiendo. Quizás sí hay un papel de trabajo, pero ahorita los vemos dando declaraciones, oye, que nos den el cronograma electoral. Ese cronograma ya debería estar fijado, es lo mínimo. ¿Dónde está ese compromiso que hablan, que firmaron, en donde también incluyen el exequivo? El registro electoral está siendo revisado. Actualmente se están inscribiendo los nuevos votantes, la gente está cambiando de dirección, nada de eso está pasando. Están quitando a los muertos de todo ese registro electoral, nada de eso está pasando y ya en nada estamos en el mes de febrero. Para que se convocan las elecciones, luego que se convocan esas elecciones, el registro electoral tiene que cerrarse rápidamente en un punto como lo establece la ley, aunque ellos hacen lo que les dé la gana. Se necesita un mínimo de 6 meses para que todo el proceso electoral pueda ser ejecutado en sus diferentes líneas. Supuestamente Maduro quiere adelantar esas elecciones para julio, hay quienes aseguran que hay un preacuerdo para que se celebren en octubre, pero nada de eso está claro y por tanto tampoco la oposición tiene claridad sobre lo que pide y esas exigencias hay que hacerlas. Yo siempre he insistido, el tema del voto en el extranjero es un plus para la oposición venezolana
porque si son 7 millones de personas que están fuera, por lo menos 3 millones de votos válidos fuera del país que no van a Nicolás Maduro los tendrías. ¿Realmente hay alguien presionando para que eso ocurra? Todavía yo no veo una presión tan fuerte para que ocurra. Entonces, no sé bien qué quiere la oposición, qué quiere alcanzar en este punto, pero Nicolás Maduro sí lo tiene bien claro y lo que podríamos ver es más beneficios para él y no necesariamente esas elecciones libres y justas. Gaby, en Perú, donde hay una comunidad importante de venezolanos y algunos de ellos pues han señalado haber sido víctimas de xenofobia por los casos de inseguridad, quisiera que relacionáramos esto bajo el contexto de que acaban de realizar un operativo para desmantelar una facción de la banda El Tren de Aragua. Quisiera que nos hablaras un poco acerca del impacto que esto ha tenido en la comunidad venezolana que está en Perú. Sí, bueno, increíble, hicieron unos operativos en varios centros nocturnos y se trataba de una banda, de esta banda tan conocida que lamentablemente exportamos el crimen a otras naciones y que adicionalmente no solamente se dedicaba al robo, al asesinato, sino que explotaba a niñas. Incluso pudieron rescatar al menos 40 y el 90% de ese grupo eran venezolanas entre 14 y 17 años. Eso es insólito, que Venezuela, que venezolanos en el extranjero estén cometiendo este tipo de crímenes cuando son naciones que nos abrazaron, muchas de ellas incluso dieron papeles, como el caso de Colombia, que ha sido excepcional, cómo le han dado facilidades a los venezolanos para que puedan vivir y reiniciar todo su trabajo con papeles de manera legal. Eso lo están pagando estos venezolanos de esta manera. Eso es insólito y doloroso. Y obviamente trae xenofobia, pero porque te lo ganas. Yo entendía, había muchas personas que decían, oye, cada vez que están publicando una noticia, ponen venezolano fue atrapado. Obviamente, cuando tú lo enfocas de esa manera, hay un sesgo por parte de ese país para esto, pero aquí sí estábamos hablando de una organización del crimen organizado que estaba justamente cometiendo delitos a gran escala y lo hemos visto en otras noticias. Gracias a Dios los atraparon, pero ¿cómo queda el venezolano? ¿Cómo queda el peruano diciendo, oye, a esta gente vengo, la recibo y mira con qué me pagan? Es muy doloroso que ocurra. Obviamente los venezolanos de bien no podemos evitarlo, pero no sé cómo no justificar que a veces algunas naciones se sientan agredidas por este tipo de acciones delictivas que también entonces están afectando a su ciudadanía. Realmente es lamentable y ojalá no se siga repitiendo. Decían que bueno, que en Estados Unidos podrían ocurrir cosas así. Ojalá no sea así. Ojalá que los venezolanos tomen la oportunidad de esos segundos chances que nos están dando tantas naciones del mundo para reconstruir nuestras vidas. ¿No? Y que además son hechos aislados que nada tienen que ver con el esfuerzo diario de tantos migrantes venezolanos que están aportando su granito de arena a la sociedad peruana y que bueno, qué mal que caigan todos juntos en este tipo de valoración. Gaby, me gustaría que habláramos un poco sobre lo que se espera en este 2024, un año electoral en algunos países, como es el caso de México, Estados Unidos, Venezuela. Hay mucha expectativa por parte de las políticas migratorias que se puedan tomar en estos países. Hay una caravana también saliendo desde México rumbo acá a los Estados Unidos. ¿Qué se puede esperar en esta materia? Bueno, va a ser muy complejo. Tanto la administración de Joe Biden como también algunos republicanos se encuentran en conversaciones. Bueno, eso ha creado muchísimo ruido político aquí porque dicen, bueno, ¿qué hace Biden negociando con los republicanos el tema migratorio? El tema migratorio se le fue de las manos. La administración demócrata quería justamente abrigar y tratar de proteger a más migrantes, pero ese mensaje
ha llegado de la manera equivocada y por tanto vemos esta cantidad enorme de personas que siguen llegando a través de la frontera. En diciembre se registraba la cifra más alta que se había dado, la patrulla fronteriza está exhausta y lo que podría venir en esas negociaciones entre demócratas y republicanos es que se revisen nuevamente el tema, por ejemplo, de los asilos políticos, porque no es lo mismo. El asilo político se trata de persecución por razones políticas, que en tu país tú no le puedas dar leche a tu hijo o que te cueste comprarle los pañales, eso no califica en asilo político. Y adicionalmente, varias naciones han aprovechado ese sistema de asilo político para quedarse en Estados Unidos. Entonces, ¿por qué darle asilo político a un mexicano cuando en teoría López Obrador no está implementando medidas como las que, por ejemplo, se ejercen en Nicaragua o en Venezuela? Y así varios países. El tema de Colombia también están pidiendo asilo político. Se habla de un cúmulo de 3 millones de casos que están pendientes solamente en esta materia. Entonces, podrían revisar y ser un poco más estrictos a la hora de dar ese primer permiso para decir, sí, vamos a procesar tu caso de asilo y luego con los años quizás esa persona podría negársele y ser deportada. Eso se va a revisar. Están hablando de algunas medidas parecidas al título 42. El título 42 se utilizaba por razones sanitarias de salud, que te podían sacar del país rápidamente. No sería un título 42 como tal, pero sí están tratando de hacer la expulsión inmediata de los migrantes que saben que no califican para asilo político o que no deberían ser protegidos por parte de Estados Unidos, porque esos vuelos de deportación que se están dando cada vez más seguidos, igual son costosos y requieren mucho trámite. Entonces, cuando te entran 12,000, 14,000 personas que van a estar aquí adentro y luego las tienes que deportar, es muy complejo. Estados Unidos sigue mandando funcionarios a México. En México se han practicado más detenciones. Dicen que la práctica de esas detenciones ha reducido un poquito el flujo migratorio y adicionalmente en lugares como Texas se están haciendo nuevas leyes para reforzar ese tema migratorio porque no se dan abasto. En Arizona hay varios demócratas que siguen incluso pidiendo ayuda federal porque tampoco pueden sortear todo esto. Así que yo creo que en materia migratoria sí se va a reforzar todo el tema de seguridad y todo el tema de deportaciones o de expulsiones expeditas. Y como siempre hago un llamado al que le dicen que es fácil, que vas a pasar la frontera sin mayores problemas y vas a hacer una vida maravillosa en Estados Unidos. Ser y llegar en el país es bien complicado. Muchas personas siguen muriendo en esa frontera entre México y Estados Unidos y es un paso que no deben tomar. Estados Unidos ha dado muchos otras vías a través del CBP One, que es una aplicación móvil. Están los paroles que a veces se tardan pero llegan. Traten de, por favor, no pasar de manera ilegal por la frontera porque les puede salir muy caro. No, y la situación de la inflación aquí está afectando no solamente a quienes ya llevamos una vida como residentes, sino a la gente que se le hace muy difícil comenzar de cero en este país. Vemos la situación de los albergues en Nueva York, es súper preocupante. A los 60 días los sacan de los albergues porque son temporales, familias completas. Lo que ocurrió con el venezolano que perdió la vida, ahora las autoridades señalan que van a colocar cámaras en estos albergues, pero que de fondo no resuelve el problema. Mucha gente cree que es un derecho que le brinden todas las condiciones para estar, pero es una situación muy compleja. No, y es que Estados Unidos no tiene esa responsabilidad, Marjorie. Incluso veíamos a varios venezolanos, y lo hemos comentado aquí, decir, no, a mí no me pueden poner a 40 minutos de Times Square, yo quiero vivir en el centro de Nueva York. Ni un americano puede vivir en el centro de Nueva York porque la vida económica no te lo permite. Y esta es una nación de trabajo, Marjorie. Esta es una nación donde tú te ganas las cosas con trabajo y esfuerzo. No vienen aquí a regalarte nada. Te pueden apoyar, sí,
con muchísimas cosas porque este país tiene miles de programas de ayuda, pero la ayuda no es ilimitada y no es para que tú abuses de ese sistema. Esta nación es grande porque justamente se construye con el trabajo día a día de cada uno de los ciudadanos. Y el que lo hace de manera excepcional puede tener ganancias excepcionales. Quizás en regímenes socialistas esas ganancias no pueden ser tan extraordinarias porque todo el mundo va a cierto nivel. Cuando hablamos obviamente de socialismos que no están corrompidos y que sí funcionan en el mundo. Pero aquí vienen con la mentalidad socialista del regalado y del que tú me tienes que dar casa, comida para siempre. Eso no funciona aquí y tarde o temprano el país te lo cobra. Entonces, si usted viene para Estados Unidos es a trabajar y a darle duro, a tener 2 y 3 trabajos que nos ha tocado a ti, a mí, Marjorie, yo creo que prácticamente a todos los venezolanos, hasta que, bueno, que te asientas y que puedes tener un trabajo bien remunerado, pero eso es un proceso que se alcanza poco a poco. Aquí empiezas de cero, Marjorie, y tú lo sabes. Tú puedes tener mucha experiencia en tu país, pero tienes que construir experiencia en Estados Unidos. Entonces, todo eso tiene un precio y la gente lo tiene que entender así. Gaby, gracias por acompañarnos el día de hoy y compartir con la audiencia tus perspectivas periodísticas sobre estos temas de interés político y económico que han sido tendencia en el año 2023 y que seguramente estaremos viendo cómo evoluciona este año 2024, un año muy movido electoralmente. Gracias por acompañarnos. Feliz semana. Gracias a ti, un abrazo a todos.